Tomamos, tenemos las 4:38 de la tarde, 1 de marzo del 2023, y estamos continuando audiencia en el expediente 2022-885. Ya escuchamos alegatos, precisamente estábamos en el receso, la delegatura estaba en el receso luego de escuchados los mismos. Vamos a proferir sentencia. Verificó la delegatura que los apoderados ya reconocidos me estuvieran escuchando bien. Entonces, desde este momento procedemos a proferir la sentencia de instancia. En el asunto que nos ocupa, tenemos que la señora Noira Amparo Beltrán Manso y Daniela Román Beltrán, a través de apoderado judicial, promovieron acción de protección al consumidor financiero contra BBVA Seguros de Vida Colombia y contra el Banco BBVA Colombia, las dos entidades vigiladas por esta superintendencia. El marco de los pedimentos se plantearon como principales y subsidiarios. Voy a poner en contexto y en síntesis cuál es el planteamiento principal y cuál es el subsidiario. El planteamiento principal es que se declare que tanto el banco como aseguradora incumplieron deberes de información cierta, oportuna, suficiente y verificable respecto al consumidor, que es el fallecido señor Samuel Román Ríos. Que en consecuencia se declare que BBVA Seguros incumplió sus obligaciones derivadas de la póliza de vida grupo deudor que se reclama y que amparaba el crédito terminado en 6878. Que como consecuencia se ordene a la aseguradora a que realice el pago del seguro de vida grupo de deudores que contrató el señor Román bajo la cobertura de muerte en cuantía de 80 millones de pesos y lo divide en el valor de 62.491.312 pesos, que es el saldo a la fecha del deceso, y el excedente, que son 34.508.687 pesos con 38 centavos a favor de las demandantes. Como consecuencia, se expide el respectivo paz y salvo y se condene a los intereses de ley. Finalmente, las costas. Estas son las principales. Y es importante hacer un recorrido sobre pretensiones principales y subsidiarias, especialmente por lo que se adujo también en los alegatos de conclusión. Subsidiarias. Primera, igual que la principal, que se les declare que incumplieron los deberes de información cierta, oportuna, suficiente, que se declare que las acciones derivadas del contrato de seguro de la póliza que suscribió y el crédito que suscribió el señor Román Díaz, cuyo titular le hubiese correspondido a BBVA Seguros, se encuentran prescritas, y por eso refiero las subsidiarias en la medida de las intervenciones que se hacen y lo que se solicita especialmente en alegatos. Prescritas desde el 31 de enero de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1081 del Código de Comercio. Como consecuencia, se le ordena a la aseguradora realice el pago de la póliza en cuantía de 97 millones de pesos, como los mismos valores que se solicitan en los principales, 62 millones y tanto, y 34 millones y tanto, para no replicarlo nuevamente. Igualmente, que se expida el paz y salvo y se cancelen los intereses moratorios del artículo 1080, desde el 6 de noviembre de 2021. Las dos entidades demandadas fueron notificadas debidamente y las dos se opusieron a las pretensiones con distintas excepciones que vamos a abordar en la presente sentencia. Delimitada esta breve síntesis de la acción o de los antecedentes de la acción, siendo una sentencia oral, entramos en materia ya en las consideraciones del caso particular. Primero, pues recordar y reiterar en la decisión que estamos en el marco de una acción de protección al consumidor que está arreglada, que es excepcional, por ser materia jurisdiccional atribuida a una autoridad administrativa. El marco general es que esta superintendencia tiene las mismas facultades de un juez, lo cual ejecuta a través de esta delegatura y resuelve controversias que surjan entre consumidores financieros y entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman respecto de distintas actividades, entre otras financiera y aseguradora. Teniendo entonces en consideración la competencia que tiene esta delegatura para conocer las controversias contractuales que surjan entre consumidores y entidades vigiladas por esta superintendencia surgida de los contratos que celebran, se tiene que las partes, en el caso que nos ocupan, no discuten la existencia de un contrato de seguro de vida grupo terminado en el número 5096, con certificado terminado en 5043, el cual estaba vinculado al crédito terminado en 4918.
No discuten y adicionalmente está plenamente probado con las documentales que se acompañaron especialmente por por la aseguradora, pues, en el derivado no era. Ahora, siendo así las cosas, hay dos contratos sobre los cuales pues va a hacerse el análisis de responsabilidad. Uno, el contrato de mutuo, garantizado por la póliza de vida grupo deudor, y el otro, precisamente, la póliza de seguro grupal. El contrato de mutuo está regulado esencialmente en el Código Civil y en el Código de Comercio. Y el contrato de seguro, esencialmente en el Código de Comercio, también encuentra regulación especial en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en el Decreto 2555 de 2010, la Circular Básica Jurídica, y estos dos contratos tienen una regulación especial frente al régimen de protección al consumidor financiero, donde está incorporado en la Ley 1328 de 2009 y en lo que allí no esté previsto en la Ley 1480 de 2011, donde se regula de manera general la protección al consumidor y donde en materia de contratos de adhesión y en lo que tiene que ver con contratos de seguro hay una normativa especial que debe tenerse en cuenta para la resolución de esta controversia. Definido lo anterior, resaltamos lo siguiente. Estamos en una acción con una protección especial al consumidor. El derecho al consumidor es de reingambre constitucional, está previsto en el artículo 78, y la actividad que ejerce tanto la aseguradora como el banco es de interés público, regulada, de tal manera que también tiene una regulación especial en el artículo 375, también de reingambre constitucional. Partiendo de esta prevalencia en este tipo de actividades autorizadas por el interés que tienen, hay que hacer claridad que los deberes, derechos que se derivan de este tipo de relaciones frente a las entidades vigiladas están desarrollados en la Ley 1328 de 2009 en el título primero, como ya lo referíamos, incorporados al contrato por disposición legal. ¿Por qué? Porque así lo establece el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, el título primero de la Ley 1328 de 2009 en su artículo quinto, y en ese orden incorporadas las obligaciones especiales que tienen las entidades vigiladas. ¿Cuáles son? De manera general, la debida diligencia y la información, pero tiene que ser una información que se ajuste realmente al conocimiento del consumidor para que tome decisiones informadas. Bajo este marco, entonces va a entrar a la delegatura a resolver sobre la responsabilidad de la aseguradora y del banco. En lo que tiene que ver con la aseguradora, establecer si es contractualmente responsable en virtud del amparo de vida que se contrató en la póliza de vida grupo que se reclama, que fungió como garantía adicional del crédito terminado en 4819, y esto con ocasión al fallecimiento del señor Román Ríos, lo cual ocurre el 20 de septiembre del 2021. Y en lo que tiene que ver con el banco, establecer si es responsable por infringir esos deberes especiales de información y debida diligencia, que en este caso surgen frente a la colocación tanto del crédito como de la póliza de vida grupo que nos ocupa. Insisto, esas son obligaciones que están incorporadas a los contratos. Delimitado lo anterior, en primer orden nos vamos a referir a la responsabilidad de BBVA Seguros de Vida. Ya lo señalamos, en el expediente está aprobado que existe un contrato, se celebró un contrato de seguro de vida al grupo, en este caso terminado en el número 5096, en él se estableció como tomador BBVA Colombia, atendiendo el interés que posee de conformidad con el numeral tercero del artículo 1137 del Código de Comercio. Como aseguradora está precisamente BBVA Seguros de Vida y el señor Román Ríos fungió como asegurado. Definido lo anterior y como estábamos en el marco de la póliza de vida grupo deudor en el análisis de la responsabilidad derivada de este contrato, y teniendo en cuenta que la controversia encuentra su fundamento en el proceso de reclamación adelantado ante la materialización de un riesgo asegurado en el marco de la obligación condicional del contrato que estudiamos, se debe proceder entonces a establecer si se cumplieron con las cargas que establece el artículo 1077 del Código de Comercio, que como están plasmados desde la misma demanda en el desarrollo de la contestación de la aseguradora, son que le corresponde al asegurado demostrar ocurrencia y cuantía cuando es necesario, y frente al asegurador, que es acreditar las causales excluyentes de su responsabilidad. Sobre el particular, ¿qué tenemos? En el asunto que nos ocupa y frente al asegurado,
la parte actora dio cumplimiento a las cargas del artículo 1077. ¿Por qué razón? En el expediente está acreditado plenamente con el registro civil de defunción que el señor Román Ríos fallece el 20 de septiembre de 2021, dando así cumplimiento a la prueba de la ocurrencia del siniestro. Ahora, sobre la prueba de la cuantía, se demuestra mediante la póliza de vida objeto de litigio. Y sobre este punto, visto que la controversia emana de un contrato de seguro de vida y conforme lo establece el artículo 1138 del Código de Comercio, que regula que en los seguros de personas el valor del interés no tendrá otro límite que el que libremente le asignen las partes contratantes, salvo en cuanto al perjuicio a que se refiere el ordinal 3 del artículo 1137 sea susceptible de evaluación cierto. Y así las cosas, el reconocimiento pretendido resulta ser el valor asegurado por las partes en las pólizas objeto de litigio, por lo que se tiene la póliza de vida grupo deudor objeto de litigio, tiene una cobertura en el amparo reclamado, que es el de muerte, de 97 millones de pesos. Esto se acredita conforme al certificado del producto, es decir, de la póliza, ha llegado por la misma aseguradora con la contestación de la demanda como anexo, que podemos ver a derivado 9. Ya de esta manera está aprobada la cuantía del siniestro. Poníamos de presente entonces cargas de la parte demandante están acreditados. Y haciendo este análisis de entrada, lo que ve la delegatura es que este análisis de que se demostró la cuantía da al traste o despacha desfavorablemente la excepción que la aseguradora denominó límite máximo de la indemnización, el valor asegurado en beneficio de la entidad financiera. Pues no es el valor actual de la deuda, sino que ahí se establece que eran 97 millones de pesos según el certificado del producto. Entonces, abordando las cargas de la parte actora, esta sección no está llamada a prosperar. Delimitado lo anterior, procede la delegatura al análisis de la acreditación de los supuestos fácticos de la causal de exoneración que invoca la aseguradora demandada, siendo esta, en principio, la ausencia de una responsabilidad de indemnizar, dado que el seguro es nulo, dada la reticencia incurrida por el asegurado al momento de diligenciar la declaración de asegurabilidad. Y para dicho propósito, lo que encuentra la delegatura necesario es que de entrada debe referirse sobre la excepción que la aseguradora denomina como inexistencia de prescripción extintiva. ¿Cuál es el fundamento de esta excepción? Y lo voy a poner de presente de forma literal. La prescripción extintiva a la que se refiere el artículo 1081 del Código de Comercio, que se quiere alegar no se ha dado. La misma solo tendrá lugar vencido el término de 2 años desde que la compañía conoció de la reticencia a la que nos referimos, circunstancia que, como ya se ha indicado, solo ocurrió con la reclamación, época en la cual se allegó la historia clínica que da cuenta de la patología que sufría el asegurado y que no informó a la compañía de seguros. Esto es, comenzó a correr en octubre de 2021 y terminaría siendo ordinaria el 21 de octubre de 2023. Ello por cuanto mi representada no conoció el verdadero estado de salud del asegurado hasta el momento de la reclamación. Hasta esa época confió en su declaración al respecto, en la cual ahora sabemos se omitió la verdad. Este es el fundamento de la sección que vamos a entrar a referirnos de cara a las causales excluyentes de la responsabilidad, en la medida que se alega pues, que prescribió, ya lo referimos, es una de las pretensiones subsidiarias. Para tal propósito, tengas en cuenta que el Código de Comercio, al consagrar el régimen especial de prescripción en materia de seguros, señala en su artículo 1081 previsiones no solo en relación con el tiempo que debe transcurrir para que se produzca el fenómeno extintivo, sino también respecto del momento en que el periodo debe comenzar a contarse. Y al respecto, traemos a colación lo que repara la norma. La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria. La prescripción ordinaria será de 2 años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción. Pero recordemos que no solamente está la ordinaria, sino está también la extraordinaria. Y la extraordinaria será de 5 años y resalto, correrá contra toda clase de personas y destaco, empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho. Y se deja claro que la norma establece que esos términos no pueden ser modificados por las partes. Al señalar la disposición transcrita los parámetros para determinar el momento a partir del cual empiezan a correr los términos de prescripción,
distingue entre el momento en que el interesado, quien deriva un derecho del contrato de seguro, ha debido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción en la prescripción ordinaria y el momento del nacimiento del derecho, independiente de cualquier circunstancia y aun cuando no se pueda establecer si el interesado tuvo o no conocimiento de tal hecho en la extraordinaria. Se destaca entonces el conocimiento del hecho que da base a la acción como rasgo que diferencia la prescripción ordinaria de la extraordinaria, pues en tanto en la primera exige la presencia de este elemento subjetivo, en la segunda no, para hacer claridad del análisis que vamos a hacer si se configuró o no la prescripción de la nulidad. A este respecto, memórese la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Civil y Agraria del 3 de mayo de 2020, en el expediente con radicación 5360 del magistrado Nicolás Bechara Simancas, que ya inclusive el apoderado de la parte actora hoy hacía referencia en sus alegatos de conclusión, al resolver el recurso de apelación interpuesto dentro de un proceso ordinario contra la aseguradora Gran Colombiana de Vida S.A. en su momento, dispuso lo siguiente, y la delegatura sí va a desarrollar la sentencia atendiendo al análisis que vamos a hacer del fenómeno prescriptivo. ¿Qué dice esta sentencia? En este orden de ideas resulta claro que el legislador colombiano del año 71, siguiendo un criterio ciertamente diferente al establecido por la legislación civil nacional y buena parte de la comparada en general, prohijó para el contrato de seguro dos tipos de prescripción divergentes, la ordinaria y la extraordinaria, cimentadas en postulados disímiles a los que disciplinan este binomio de la prenotada codificación civil, no empece a haber conservado la misma denominación consignada por esta a la prescripción adquisitiva. La primera, según se acotó en líneas anteriores, de estirpe subjetiva y la segunda de naturaleza típicamente objetiva. Calidades estas que se reflejan de una parte en los destinatarios de la figura subexamine, determinadas personas excluidas, los incapaces y toda clase de personas, incluidos estos, respectivamente, y de la otra en el venero prescriptivo. Es así, se reitera que como en punto tocante al inicio del referido de curso, se tiene establecido que la ordinaria correrá desde que se haya producido el conocimiento real o presunto del hecho que da base a la acción, el siniestro, el impago de la prima, el incumplimiento de la garantía, la floración eficaz de la reticencia o de la inexactitud en la declaración del estado del riesgo, etcétera, etcétera, al paso que la extraordinaria justamente por ser objetiva, correrá sin consideración alguna el precitado conocimiento. De allí que expirado el lustro, indefectiblemente irrumpirá en los efectos extintivos o letales inherentes a la prescripción en comento. Quiere decir lo anterior, que al contrario de lo que acontece en un apreciable número de naciones, el legislador colombiano es profeso, le dio carta de ciudadanía a una prescripción, la extraordinaria, fundada en razonamientos absolutamente objetivos, haciendo para el efecto tabla rasa de aquel acerado hipotísimo axioma del reingambre romano, conforme al cual contra quien no puede ejercitar una acción no corre la prescripción, contra non valente nayeri non currit prescription, también conocido a través del enunciado jurídico, la acción que no ha nacido no puede prescribir. Postulado este que tiene como plausible cometido el garantizar que el término respectivo se inicia a partir de que la acción, siendo cognoscible por parte del interesado, pudo ser ejercida, eliminando por tanto de raíz la posibilidad de que una acción prescriba sin que el interesado incluso se haya enterado de su previa existencia. Por su parte, en relación con los argumentos presentados por la pasiva respecto a la reticencia, en la citada decisión se dispuso o se señaló lo siguiente: el término dispuesto para la prescripción ordinaria corre, pues, en relación con la acción de nulidad relativa, artículo 1058 del Código de Comercio, del contrato de seguro, a partir del conocimiento real o presunto que tenga el titular acerca de los vicios que lo afecten, al paso que el de la extraordinaria, 5 años, corre desde el momento que nace el derecho a demandar esa nulidad. No hay duda entonces de que cuando el motivo de esa acción son las reticencias o inexactitudes respecto de las manifestaciones del tomador, el interesado en promoverla debe hacerlo dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que conoció o debió conocer esas conductas, sin que en ningún caso pueda promoverla pasados 5 años desde cuando se produjo el perfeccionamiento del contrato que dio nacimiento al derecho a demandar la rescisión, según se reseñó.
Lo propio debe decirse en torno a la excepción de nulidad emergente de las citadas circunstancias, toda vez que esta es disciplinada igualmente por el artículo 1081 del Código de Comercio, así la norma se refiere al latus sensu de las acciones, vocablo dentro del cual, en línea de principio, debe quedar cobijadas este tipo de secciones, pues conforme quedó expuesto en los antecedentes legislativos de la citada disposición, transcritos al inicio de estas consideraciones, al vencerse el término de los 5 años, al asegurador ya no podrá alegar la nulidad del contrato por vicios en la declaración de asegurabilidad, ni por vía de acción ni de excepción se agrega. Siendo este el contexto y como lo desarrolla precisamente esta sentencia que traemos a colación, puede entonces alegarse la prescripción de la excepción y se miraría bajo la égida del contexto de la prescripción extraordinaria. Ahora, dejando claro que se puede alegar y que aquí se hizo desde la demanda, inclusive es objeto de pedimento, también hay que tener en cuenta en relación con la interrupción de la prescripción introducida por el artículo 94 del Código General del Proceso, que se refiere al requerimiento escrito realizado al deudor directamente por el acreedor. Este requerimiento solamente puede hacerse una vez. En materia del contrato de seguros, la Superintendencia Financiera, en concepto número 2012-09-6892, del 4 de enero del 2013 se pronunció en el siguiente sentido. Desde esta perspectiva tendríamos esta modalidad general de interrupción de la prescripción introducida por el Código General del Proceso. También resulta aplicable a las acciones derivadas del contrato de seguro en aquellos casos en los cuales se consoliden las condiciones de acreedor y deudor de las partes intervinientes en el negocio asegurador, aseguradora, tomador, asegurado, beneficiario, en los términos previstos por la norma procesal. Atendiendo que la ley procesal exige la condición de deudor y acreedor, siendo estos que debe o está obligado a satisfacer una deuda y que tiene derecho a que se le satisfaga una deuda, o que tiene acción o derecho a pedir el cumplimiento de alguna obligación de conformidad con el diccionario de la Real Academia Española, dichas condiciones no podrían ser atribuibles a la compañía de seguros y al asegurado respecto de las consecuencias establecidas por el artículo 1058 del Código de Comercio ante la existencia de una reticencia o inexactitud, puesto que, primero, el hecho que la asegurada haya incurrido en una reticencia o inexactitud le otorga la posibilidad a la compañía de seguros de solicitar la nulidad relativa del contrato de seguro, la cual requiere un pronunciamiento judicial conforme a lo establecido en el título 20 del libro cuarto del Código Civil, en concordancia con el capítulo cuarto del título primero del libro cuarto del Código de Comercio. Sin que se pueda solicitar del asegurado el realizar una acción de el reconocimiento de una deuda propiamente dicha. Y segundo, el hecho de argumentar la objeción a una reclamación por la existencia de una reticencia o inexactitud no hace per se que se produzca el efecto de la nulidad relativa del contrato, por lo que la acción o derecho que podría solicitar no es el asegurado. De conformidad con lo anterior, no es posible entender que la carta de objeción corresponde a aquella comunicación a la que hace referencia el artículo 94 del Código General del Proceso. Dejando claro esto, lo que tiene que ver con si se puede interrumpir. En consecuencia, visto que el reconocer la nulidad del contrato relativa del contrato de seguro corresponde a una acción que se deriva del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen, como fuera el artículo 1058 del Código de Comercio, y que para el momento de la contestación de la demanda, donde se formula la excepción, es de fecha 4 de abril del año 2022 o incluso desde la presentación de la demanda, que fue el 1 de marzo del 2022, había transcurrido o transcurrió un tiempo superior a los 5 años de la prescripción extraordinaria, ya que el derecho de alegar la nulidad en cabeza de la aseguradora, como ya lo referimos frente a la extraordinaria, nació al momento del inicio de vigencia del seguro objeto de litigio, es decir, el 31 de enero de 2017, con el desembolso del crédito garantizado, lo que conlleva que la aseguradora tenía en principio hasta el 31 de enero de 2022 para alegar la nulidad del contrato de seguro por reticencia, y en ese tiempo no se alegó. Ahora, sobre las causales de suspensión de prescripción, tengas en cuenta que el artículo 6 del decreto legislativo 491 de 2020 respecto de los términos de las actuaciones jurisdiccionales en sede administrativa, como la que adelanta esta delegatura, distinto a la que se surta ante los jueces ordinarios,
dispuso la suspensión de los términos, se podrá hacer de manera parcial o total en algunas actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se presten de manera presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una de sus actividades y procesos previa evaluación y justificación de la situación concreta. Y precisa, durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se reanude la actuación, no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la ley que regule la materia. Por lo que es del caso traer a colación que esta superintendencia, en el marco de la acción jurisdiccional mediante resolución 001 del 2020, emitida por esta misma delegatura, se suspendieron los términos de los procesos adelantados ante esta autoridad administrativa en sede jurisdiccional, no durante los 3 meses largos que pasó en la justicia ordinaria. Aquí solamente se dieron desde el 17 de marzo hasta el 8 de abril de 2020, siendo los mismos reanudados el 13 de abril del 2020, según se dispuso en resolución 368 del 1 de abril de 2020, emitida por esta superintendencia, en concordancia con las disposiciones que ya estaban previstas en el decreto legislativo 491 de 2020 y contando con las herramientas tecnológicas con las que tenía la superintendencia para prestar el servicio de administración de justicia. Siendo así las cosas, al reanudar el conteo del término el día 13 de abril, la acción debió presentarse a más tardar el 23 de febrero del año 2022, sumándole esta suspensión. Y se reitera, visto que la demanda se presenta hasta el 1 de marzo del 2022, se tiene que la acción a la aseguradora para solicitar la nulidad del contrato de seguro por reticencia prescribió, lo que conlleva a la delegatura a negar la prosperidad de la excepción que estamos analizando y que propuso BBVA Seguros de Vida como inexistencia de prescripción extintiva. Ahora, derivado de lo anterior, pues directamente ante la imposibilidad de ejercitar las acciones tendientes a solicitar la nulidad del contrato de seguro, la excepción de nulidad relativa del contrato de seguro derivada de la reticencia en la declaración del estado del riesgo, pues no está llamada a prosperar, pues prescribió, fue alegada y se configuró en el tiempo. Por esas potísimas razones, pues siendo así y teniendo en cuenta que se analizaron las excepciones que propuso la aseguradora, pues se abre paso el reconocimiento de las pretensiones de la demanda de la siguiente manera. Se condenará a BBVA Seguros de Vida Colombia al reconocimiento y pago de la suma correspondiente al valor asegurado de la póliza de vida grupo terminada en 5096 con el certificado terminado en 5043, en la cual fungía como asegurado el señor Román Ríos y además fungía como garantía del crédito terminado en 4918, siendo esto el valor que ya referimos, de 97 millones de pesos, monto que deberá pagarse en primer lugar al valor del saldo insoluto del crédito terminado en 4918 y en segundo lugar en favor de las demandantes en partes iguales. El valor restante quedará a disposición de las demandantes. ¿Y por qué así? Porque así mismo está previsto desde la misma declaración de asegurabilidad en la cláusula de endosos, que es cómo debe pagarse y quién es el beneficiario oneroso, igualmente está en el clausulado. Además, partiendo de que se contaba con el derecho, BBVA Seguros de Vida Colombia deberá pagar los intereses de mora conforme lo dispone el artículo 1080 del Código de Comercio, siendo esta la disposición legal que regula la materia, por lo que no se acogerá a lo mencionado por el apoderado de la parte demandante al solicitar que los intereses corran conforme a las condiciones particulares, conforme lo expuso hoy en sus alegatos. Y siendo así las cosas y aplicando la normativa, debe contarse entonces un mes después de la fecha en que se presentó la respectiva reclamación hasta que se haga el pago. Y en este punto, ¿qué tenemos? Está acreditado en el expediente que la demandante, la señora Daniela Román Beltrán, hizo reclamación el 6 de octubre de 2021 ante la aseguradora demandada. Y está aprobado desde el derivado inicial, por lo que los intereses, como lo solicitan las pretensiones de la demanda, serán desde el 6 de noviembre del 2021. Resuelto lo anterior y en torno a la verificación de responsabilidad de la aseguradora, pues vamos a establecer si le asiste responsabilidad contractual del banco, atendiendo que también es materia de los pedimentos de la acción.
En primer lugar, la delegatura va a analizar en lo que tiene que ver con la responsabilidad de la entidad financiera, la excepción que llamó falta de legitimación en la causa por pasiva. De lo que está acreditado en el expediente, se tiene que el tomador del contrato de seguro es esta entidad financiera, teniendo la calidad de beneficiaria onerosa, razón por la cual la entidad sí hace parte del contrato de seguro debatido. Aunado a que el señor Román Ríos, perdón, se vinculó como asegurado a la póliza a través del tomador, que es precisamente el banco. Por lo que, a pesar de que existen dos vínculos diferentes, como es el del mutuo y el seguro, pues está claro que, por un lado, el banco es parte del contrato, así que está legitimado, y por el otro, participando en el ofrecimiento y vinculación y colocación del producto, pues es a través del mismo que se desarrollan precisamente el cumplimiento de los deberes de información y debida diligencia, que como lo señalábamos desde el inicio, están incorporados al contrato. Así que, de entrada, esta excepción no está llamada a prosperar. Y decantado lo anterior, entramos entonces a delimitar si concurren los elementos axiológicos de la responsabilidad civil contractual en cabeza del banco. ¿Cuáles son? El incumplimiento del contrato, el daño, la relación de causalidad entre uno y otro y el título de imputación. En caso tal, si se cumplen, pues habría lugar también a condenar a la entidad financiera. Y para este análisis, pues lo primero hay que tener en cuenta es, y dejando y reiterando lo que se dijo frente al análisis de la falta de legitimación, a quien le incurren o le atañen las obligaciones de información y diligencia frente al producto del seguro, en este caso siendo el tomador, pues es a través de la entidad financiera quien lo coloca. Y esto es un aspecto que inclusive va en consonancia con lo que ha referido la regulación de esta superintendencia en la Circular Básica Jurídica 029 de 2014, en la parte 1 sobre instrucciones generales aplicables a las entidades vigiladas, el título 3 sobre competencia y protección del consumidor financiero y el capítulo 1 que se refiere al acceso a información al consumidor financiero, donde está claro en el numeral 1324 el deber de información y los manuales de procedimiento. Decantado lo anterior, que encuentra el despacho, y ya lo referíamos en las pretensiones. La parte actora alega el incumplimiento frente a la información que se le dio al señor Román Ríos, ya que se hizo sin explicación, aclaración e información clara, cierta y suficiente frente a cada uno de los documentos que firmó para acceder al crédito y a la póliza de litigio, objeto de litigio. Además, no le fueron entregados copia de la póliza contratada y las condiciones de estas. Entonces, de cara a lo que así se alega, y como incumbe probar los elementos axiológicos, pues eso debe hacerse conforme lo establece a las cargas que tienen las partes de probar el supuesto de los hechos de las normas que persiguen el efecto jurídico, que es lo que establece el artículo 167 del Código General del Proceso. Y en el asunto que nos ocupa, pues lo primero, lo que tiene que ver con el contrato no se discute, el contrato de mutuo, las partes no lo reparan. Ya en lo que tiene que ver con el incumplimiento frente a los deberes de información clara, cierta, pues no ve la delegatura en el expediente acreditado que eso hubiera acontecido en el caso que nos ocupa. No se tiene certeza o no se prueba con el material que no se le hubiera dado la información en su momento al asegurado y que conlleve a derivar el incumplimiento frente a la entidad financiera. Esto es respecto a que no se le informaran las condiciones y que por eso pues, no hubiera ejercido debidamente sus derechos, entre otros, la libertad de elección que pudo haber tenido frente al seguro al cual se le vinculó. Y en lo que tiene que ver con la no entrega de la póliza contratada y las condiciones de esta, encuentra la delegatura que, aunque no lo ve tampoco acreditado fehacientemente en el caso, lo cierto es que tampoco habría, si lo miramos, si en gracia de discusión ello fuera así, pues tampoco tendría un nexo causal con el daño reclamado en la presente acción, ya que el daño alegado fue debidamente imputado para su reparación con la entidad aseguradora. Pues, como ya lo dispusimos, se condena a la entidad aseguradora a que reconozca la indemnización contratada, en este caso a través de la póliza de vida grupo deudor. Siendo así las cosas, pues no encuentra la delegatura los elementos axiológicos de la responsabilidad contractual frente al banco BBVA,
y allí que la excepción de inexistencia de responsabilidad del banco BBVA Colombia está llamada a prosperar. Se niegan las pretensiones de la demanda con dicha entidad y este despacho, como quiera que con esta sección da el traste con las pretensiones, no va a estudiar otros medios exceptivos. De esta manera se accede a las pretensiones parcialmente. Ahora, finalmente se condenará en costas a la entidad vencida, se va a condenar en costas a BBVA Seguros de Vida Colombia a favor de la parte demandante, en el equivalente a un salario mínimo mensual vigente, salario mínimo legal mensual vigente, a favor de la parte actora, es decir, 1.160.000 pesos. Y en virtud de lo anterior, esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve lo siguiente. Primero, declaran no probadas las excepciones que denominó BBVA Seguros de Vida Colombia como inexistencia de prescripción extintiva, nulidad relativa del contrato de seguro derivada de la reticencia en la declaración del estado del riesgo, y límite máximo de la indemnización, el valor asegurado en beneficio de la entidad financiera, de acuerdo a lo que ya estudiamos. Segundo, se declara no probada la excepción que BBVA Colombia denominó como falta de legitimación en la causa por pasiva, de acuerdo a lo expuesto. Tercero, se declara aprobada la excepción que BBVA Colombia denominó como inexistencia de responsabilidad del Banco BBVA Colombia, de acuerdo también a lo que ya analizamos. Cuarto, declarar contractualmente responsable a BBVA Seguros de Vida Colombia por el incumplimiento del contrato de seguro de vida grupo terminado en 5096, certificado terminado en 5043, en el cual fungía como asegurado el señor Román Ríos, al negar el reconocimiento del amparo por muerte que reclaman hoy las demandantes. Quinto, se le va a condenar a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. a pagar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión la suma de 97 millones de pesos, monto que se imputará en primer lugar con destino al crédito terminado en el número 4918, en el cual era titular el señor Román Ríos, y el valor restante se pagará en favor de las demandantes en partes iguales, es decir, a favor de la señora Noira Amparo Beltrán Manso y Daniela Román Beltrán. E igualmente, pues en este mismo término deberá reconocerse hasta el pago los intereses de mora de que trata el artículo 1080 del Código de Comercio, calculados desde el 6 de noviembre de 2021 hasta que se pague sobre ese valor, sobre los 97 millones de pesos. Sexto, pues se niegan las demás pretensiones de la demanda, acorde con las consideraciones. Séptimo, se condena en costas a la aseguradora demandada a favor de la parte actora, y ya señalamos es el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, es decir, 1.160.000 pesos. Y octavo, se deja claro que el cumplimiento de la orden que se imparte en esa sentencia deberá ser acreditado por BBVA Seguros de Vida Colombia dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, a partir, obviamente, de la ejecutoria de la sentencia y que se venza ese término. Y se advierte que la consecuencia de que no se cumpla con la orden que se imparte, pues podría dar lugar a las consecuencias que establece el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. En firme esta decisión, se le ordena a la Secretaría liquide las costas y luego archive la actuación y deje las constancias del caso. Procedo a notificar